Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Llega la alegría italiana a Radio Independencia AM 1160. Viva Italia en Hola Sicilia, con Alfonso Rey, Liliana Martino, Perla Costa, Saverio, Roxy, Hilda y todo un gran equipo. No te lo pierdas, te va a gustar. Viva Italia en Hola Sicilia, los domingos a las 9 de la mañana por Radio Independencia AM 1160. Chiamami, programa sociocultural ítalo-argentino. Idea y conducción Perla Liliana Costa. Domingos de 11:30 a 13 horas. La música más bella, las informaciones más interesantes, los paseos más increíbles. La RAI, Radio Televisión Italiana. Un arcoíris para colorear tu día y el mío. Chiamami por AM 1160, Radio Independencia. La verdad de lo que sucede en Banfield, su fútbol, la ciudad, su gente, lo hablamos en el Petit Café Taladro Super Deportivo. Te invita a la mesa Juan Manuel Raimundo, con espléndidos regalos, en los mediodías de Radio Independencia, en la esquina banfileña de AM 1160 y por www.radioindependencia.com.ar. Los lunes, miércoles y viernes a las 13, tu cita hipertaladrense. Todos los lunes de 16 a 18 escucha 100% Salsa y el segmento de Cumbia Colombiana con Claudio Armani. 100% Salsa por Radio Independencia AM 1160, lunes de 16 a 18. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Hablando de bancos, ¿vieron que Banco Provincia tiene una nueva app con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos o pagar en comercios? Una app muy práctica para esta época donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa, usa cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARVIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, www.arvia.org.ar. Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Y estamos iniciando la recta final de este Retrovisor del sábado 3 de abril, el programa dedicado básicamente al tema Malvinas. Iniciamos con el doctor Héctor Francia, combatiente de Malvinas, abogado, y vamos a cerrar el programa con él también. Héctor, te agradecemos mucho que continúes con nosotros.
¿Y cómo fue que te dio por el derecho? Era una forma de tener una profesión y estudiar historia. Yo estudié historia desde los 10 años. Viste que uno se atrae cuando es chiquito, por ahí te gusta, qué sé yo, fabricar algo. Bueno, a mí me gustó, tenía los libros de la universidad de mi mamá y empecé a leer historia, la historia liberal. Transité todos los caminos. Primero transité la historia liberal, que era la misma que me enseñaban durante la dictadura, porque yo estuve en el secundario entre el 75 y el 79, y era toda filosofía positivista, eurocentrista y historia liberal. Y después hice un primer año en la Universidad Católica de La Plata, donde habían recaído todos los revisionistas de cierta derecha peronista, y bueno, me empapé del otro, de la otra vertiente histórica. Después me orienté más hacia lo socioeconómico, ¿no? Para tratar de entender al colectivo, no solamente a ciertos personajes históricos. Así que bueno, una buena forma de estudiar mucha historia es realmente estudiar abogacía, porque la mitad es historia. Historia de las leyes. Cada ley que sucede a otra ley son por razones históricas. Claro. Y además me gusta la ciencia, como a vos, me gustan las ciencias sociales, a vos también te gustan. Claro, En general. Por supuesto. ¿Qué opinas de las declaraciones de este combatiente en Corrientes? Y lo conozco al muchacho, es del 10º Escuadrón de Exploración de Caballería. Sí, el tema es así, hay que separar las aguas, porque incluso el ministro Rossi, que en algunas jornadas en que he estado, está muy preocupado por cerrar el tema de los maltratos y torturas en Malvinas. Yo creo que el tema va más allá de eso. Yo creo que en política de defensa tenemos que tener ciencia para defensa, industria para defensa, alto nivel operativo, buenas condiciones de enganche para el ejército profesional, quizás una especie de opción de servicio voluntario o temporario para instrucción en las armas, para la generalidad de la gente, del pueblo. Pero esos son lineamientos que tenían que haber habido siempre, y para hoy y para el futuro. Otra cosa es hacia el pasado. Hacia el pasado imperan los principios de memoria, verdad y justicia. No lo podés sacar. Si hubo torturas, hubo torturas. Quieren como hacer una especie de corte y no hablar de las Fuerzas Armadas digamos, del periodo más terrible, que sería entre el 76 y el 83. Pero no podés cortar el pasado. Entonces, el hecho de lo que sucedió, que no solamente sucedió en esa guerra, sino que sucede en todas las guerras, este tipo de episodios, hace que haya que reconocerlos y haya que hacer un proceso legal que terminará con condenas o sin condenas. Pero eso no está en contraposición del esfuerzo de los ciudadanos conscriptos, de quienes fuimos ciudadanos conscriptos en Malvinas, ni los actos de heroísmo, ni los actos de heroísmo de algunos oficiales que no eran represores. Nosotros eso lo tenemos claro. Los oficiales, respeto cuando cumplieron con su función y trataron bien a la tropa, pero que no sean represores. Porque ahí hay una contradicción, eso de ser represor de tu pueblo para los anglosajones, ir a pelear contra los anglosajones, es algo, se llama dualidad Malvinas. Así que mucha gente lo ve como derrotismo plantear el tema de las torturas, pero fue cierto, a mí me hicieron arrastrar por el piso que era barro en Winner Ridge por estar muerto de hambre. Y era todo un barro, y hacía frío y todo, porque estábamos en el... O sea, el frío, el hambre, todo es parte de la guerra. Cuando la compartís con quien te manda, se lleva adelante. Cuando el que a vos te manda tiene donde mando, los hombres se encolumnan detrás de él. Cuando no hay donde mando, cuando es todo cuartelero, cuando es todo yo me consigo comida para mí y los demás que se mueran de hambre, y vos los tenés a cargos a los conscriptos. Yo soy jefe de familia, he tenido áreas a mi cargo,
vos tenés a la gente a cargo, vos sos el que respondes. Y eso se quebró ahí en Malvinas. Y al quebrarse se dieron estos hechos. Claro. Yo perdí 4 compañeros en un campo de minas la madrugada del 9 de junio del 82 por ir a buscar comida. Y eso era porque quienes tenían que hacer la línea de abastecimiento no la hacían, porque la comida abajo estaba, en Puerto Argentino. Nosotros estábamos en un cerro, en Winners Ridge. Entonces, no hay que tomar como derrotista lo que dice este muchacho. Está diciendo la verdad. De hecho, yo sufrí también maltrato, pero no hice denuncia porque, bueno, estoy en otra forma de trabajar para acabar con eso que fue la dictadura, con lo que haya quedado de eso. Pero no va en desmedro de el cumplimiento del deber ciudadano que hicimos los conscriptos, ni tampoco de aquellos militares que, no siendo represores, cumplieron con su deber. Decir que el que es culpable, todos sabemos el derecho penal, el culpable es el que realiza la conducta, no el resto. ¿Estamos claros? Por supuesto. Porque, Bueno, ¿viste? sí, te escucho. No, que hay toda una polémica, porque como siempre se quieren cubrir de manera colectiva, ¿entendés? Vos denunciás un hecho de tortura, entonces vos estás atacando a la Fuerza Armada. No, vos estás denunciando al tipo que no cumplió con su deber. Claro. A vos te puede pasar como periodista, me puede pasar a mí como abogado. No podés, hay un espíritu de cuerpo equivocado. Espíritu de cuerpo tienen que tener la Fuerza Armada, pero no para cubrir al delincuente. O sea, claro, ese es el problema. Ahora, eso desde un costado, que yo aplaudo lo que estás diciendo, lo comparto completamente. Los argentinos, o cierto sector nacional, pseudo pensante o pensante más o menos, con muy buenas intenciones a veces, etcétera, pero está esa tendencia a pensar en alto contraste, o es blanco o es negro. Ah, sí, torturaron, eran todos torturadores. Bueno, me alegro mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que esto de no tener condiciones para escuchar lo que hubo de malo con quien estuvo mal, y muchos otros utilizar esto para decir es todo una porquería, es un acto de servicio pro-británico para que nosotros no tengamos auténticos héroes, no tengamos auténticos militares. Fíjate vos que los medios de comunicación han reflejado los actos de barbarie de los militares, tanto en el golpe del 55 como el del 76, pero nadie refleja el coronel Cesio, o hoy general Cesio, ¿no es cierto? Hombre que supo enfrentar el acto tremendo de deshonra, de ser, cuando le sacan todos los tarjetas, ¿cómo se llama? Se me borró la palabra. Ah, bueno, ahora se me hizo una laguna. Pero hay un acto de deshonra de los militares cuando le sacan... La degradación, exactamente. Soportó la degradación el general Cesio defendiendo la democracia. Y hubo otros militares, los militares del CEMIDA, por ejemplo, que han tenido actitudes realmente encomiables y no los conoce nadie. Julio Urien también. Julio Urien que se levantó como... No, pero acá no, o sea, de eso lo tenemos claro, por eso propusimos allá hace años una política de defensa, y en esa política de defensa, lo vuelvo a reiterar, hay ciencia para la defensa, industria para la defensa, alto nivel operativo, buenas condiciones profesionales para los militares actuales, así que no hay, con las Fuerzas Armadas actuales no hay ningún inconveniente. Ahora, las del pasado, si uno no analiza las razones de la derrota, no aprende. Vos lo sabés. Claro, por supuesto. Si uno, bueno, no podés, mira, básicamente lo que te quería decir, porque hicimos un estudio sobre eso,
primero, tus relaciones, lo principal al iniciar una guerra, tenés que tener buenos aliados y privar de ellos al enemigo. Fundamental. Una cuestión de política internacional, vos tenés que tener buenos aliados y privar al enemigo de aliados. Los anglosajones lo hacen perfecto. Después, no podés tomar una isla si no tenés superioridad aeronaval. Eso está claro por cómo fueron derrotados los japoneses en el Pacífico. La superioridad aeronaval la tuvieron los norteamericanos y vos podías defender como quisieras una isla, pero al final terminabas perdiendo. Después, la logística tiene que ser espectacular. Estos justamente norteamericanos y los ingleses dicen que la guerra se gana con organización y gestión. Mirá lo que dicen, ¿eh? No dicen como los alemanes con espíritu de lucha, no, dicen organización y gestión. Los tipos te llenan de material, claro, van en unas condiciones que ellos están por arriba tuyo, todo, y no sé, solamente pueblos como el vietnamita le pudieran hacer frente, o los afganos, porque realmente los tipos inician la guerra, en eso son como siguen a Sun Tzu al pie de la letra, inician la guerra cuando ya la tienen ganada. Esa es la doctrina que sacaron de Vietnam, ¿viste? Entonces, esas son las lecciones y no hay ningún rencor con las Fuerzas Armadas actuales. Lo que pasa es que ellos quieren que nos reconciliemos olvidando todo. No se hace así la reconciliación. Lo dejamos para el estudio de la historia y para que se hagan los juicios que haya que hacer, los pocos que queden, pero no se hace la reconciliación olvidando todo. Sin justicia no hay posibilidad de reconciliación. Pero adhiero a lo que decís, sí recordando lo bueno. En eso estoy de acuerdo, como decís vos. Sí. Bueno, ¿qué te queda en el tintero para decir? ¿Qué te gustaría decir que no tenés posibilidades normalmente de decir? Bueno, el reportaje de norteamericano que vos me pasaste, Dennis Hodges. Small. Dennis Small, a mí me parece un pensamiento un poco aislado en lo que es la toma de decisiones y los grupos que ordenan en Estados Unidos. Sí. Es un pensamiento, ¿viste? De hecho te digo, en otro ámbito el pensamiento de Trump era parecido, porque responde a grupos que están aislados o que no son los que manejan los mecanismos de poder. En cuanto a que habla sobre todas las maniobras que siempre hacen los británicos, tiene toda la razón, es tal cual. Al dominio financiero tiene toda la razón. Que el tema, yo me acuerdo que en el 83 empujé militando por el Club de Deudores, cuando habla de que la deuda enviada hacia ellos es como una especie de bomba invertida, ¿no? O sea, y si no te pagamos, ¿qué pasa? Quiebra todo el sistema. Pero ellos están justamente para evitar eso. Totalmente te lo hacen. De hecho, es impresionante cómo Macri nos ató con esta deuda que hizo. Es impresionante cómo nos esclavizó. La verdad que había que colgarlo en... Perdón, ¿no? Pero bueno, porque los traidores son así. A los traidores no les podés aplaudir. No, claro. Bueno, eso respecto a lo que vos me decías de esta persona. Me parece un pensamiento que tiene algunos puntos que todos aprobamos, pero viniendo de los anglosajones yo siempre desconfío. Desconfío de los griegos, aunque vengan con regalos. Después, bueno, sí, ¿qué querés? Vos lo sabés, también por tener muchos años de militancia. Después, decir que tenemos que defender, tenemos que en distintos niveles trabajar sobre el concepto de la soberanía, sobre el concepto de la soberanía del pueblo, presionar, como se ha dado siempre en el peronismo, hacia las políticas sociales. Entonces, si hay grupos que empujan por los intereses de los concentrados de la economía, nosotros tenemos que empujar para el otro lado, como ha pasado siempre, no dejar de militar dentro de lo que uno puede, y tratar de sostener esto, porque el problema es que el embate que viene del otro lado es terrible. Podríamos decir, no estamos con lo mejor y enfrente tenemos lo peor. Es algo que creo que mucha gente está razonando ahora. Claro. No significa resignación, no significa resignación. La batalla interna hay que darla. No significa resignación. Pero es así.
4 años militando todos, vos, todos, nosotros para sacarnos la plaga esa pro-anglosajona de encima, y ahora que se van, no quiero que vuelvan, ¿no? Es una cosa, Claro. no me voy a guiar solo por el miedo, no me voy a guiar solo por el miedo. De eso quédate tranquilo, por eso estamos dando le dimos la batalla y le paramos el decreto 949 del 20. Hace poco estuve en la manifestación de ahí en el Ministerio de Transporte por el tema de ese decreto que hace toda la gente de marinera, la gente de Río y distintos sindicatos, y se le paró el tema. Ellos pensaban que iban a hacer el gran negociado, que todo iba a salir por Palmira, vía Uruguay, y no iban a cobrar impuestos, y toda la riqueza que viene de Bolivia, de Paraguay, de Argentina y del sur de Brasil, se iba todo para afuera, y las multinacionales, Dreyfus y Cargill, felices, y no iban a pagar un peso, y todo se hacía porque se renovaba la privatización. Ahora estalló por todos lados, porque hubo gente inteligente que lo planteó y otra que lo tomamos y lo empujamos. Es así, vos tenés años de militancia, lo habrás visto 1000 veces. Sí, inclusive nosotros ya hablamos de este tema con Tetamanti cuando estábamos en el retrovisor de Radio Rebelde hace como 4 años atrás, ¿no? Claro, ya veníamos sosteniendo este tema. Yo la pregunta que te había hecho era respecto de tu índole personal. Como ser humano, ¿qué te queda a vos? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás de la gente? Porque eso también existe seguramente, ¿no? Dentro tuyo. No, sí, yo no hablo de yo, o sea, cuando hablo de términos generales o científicos y demás es por costumbre, pero eso responde a sentimientos, a observaciones personales como cualquiera que nos pasa. Yo solo creo que existe la lucha. No existe ni el triunfo ni la derrota, solamente la lucha. Entonces, si vos trabajás mucho para algo, es muy probable que lo consigas. Si luchás mucho, no solo, sino en grupo, pueden darse las circunstancias que permitan la independencia de nuestro país, una independencia real, por fin la construcción de todas las estructuras que tiene que tener una nación independiente, y podemos dejar a la oligarquía en algo muy limitado y a los intereses anglosajones y de otras naciones en nuestro país también bastante limitados, y arbitrarlo según nuestros intereses, que eso es lo que se llama políticas nacionales, ¿no? Y a partir de ahí también a la vez construir para la región. Te digo una cosa, y vos lo sabés, los anglosajones nos pisan, pero es porque no tienen miedo, ¿eh? Parece joda, parece broma, pero no tienen miedo. Yo digo, a ver, cuando hablamos de sectores étnicos y no hablamos del poder, estamos en un error grave, porque para mí el poder es más sion británico que otra cosa. Y se trata del poder y no se trata del pueblo, ni del pueblo de Israel, ni del pueblo de Gran Bretaña, que hay un tipo que se levanta temprano, amasa el pan, los chicos se dan besos en las plazas, etc. Y otros manejan estas cuestiones del poder, como cuando dejan morir millones de personas de hambre en Bengala porque les robaron la comida. 1943, claro. Inglés. Entonces, Churchill, y cometen ese tipo de cosas, como las que se cometieron acá durante la dictadura militar, eran argentinos, pero habemos otros argentinos que no aquellos. Entonces, los seres humanos no somos unidades de medida, eso es un hecho. Pero pero la política real, vos te enfrentás a estructuras, y esas estructuras representan gobiernos, sus fuerzas armadas, sus multinacionales. Entonces, en cuanto vos querés levantar la cabeza,
te aparece un embajador como Edward Prado, que te viene a decir que te va a usar el Poder Judicial en contra, y ellos diseñan políticas, y esto vos lo sabés, políticas hemisféricas. O sea, ¿yo por qué no me puedo quejar tanto por ahora ni del chino ni del ruso? Porque nosotros estamos en el área de los otros. Yo siempre le dije a los militares de la dictadura, a los militares que yo tenía, ustedes nos hicieron esclavos de los anglosajones, ¿no? Hablan de los comunistas. En los países comunistas los hacían esclavos del imperialismo soviético ruso. O sea, digamos que había una predominancia dentro de lo que era la Unión Soviética del elemento de Moscú, digamos, un centralismo parecido al zar. Siguió, porque las naciones necesitan ciertos centros de poder. Entonces Rusia siguió y ellos dominaban Europa del Este. Como ellos nos dominaban a nosotros, los militares de la dictadura, en favor de los norteamericanos. Entonces, existen estructuras de esos países. La Royal Navy, si vos querés ir 350 kilómetros de la isla de los Estados, te paga la Royal Navy, ¿eh? Y ojo que tienen la bandera británica. Mirá, nosotros estamos haciendo una campaña también que se llama En tu remera siempre tu bandera, porque se pusieron de moda la bandera británica. Y nosotros estamos cansados. Inclusive íbamos a los chiquitos, a la mamá le pedimos, tenemos fotos y todo, que le cambiábamos una remera con una bandera argentina por esa británica que tenía, para que tuviera la alternativa argentina. Y queríamos llevar una ley para que hubiera una desgravación en los comercios que tuvieran prenda con los colores argentinos. Como las naciones no, pero... Como hacen en Estados Unidos con las películas que tienen la bandera norteamericana, que tienen desgravaciones impositivas también, siempre y cuando parezca una bandera norteamericana. Entonces lo de los pueblos que vos decís está muy bien, sin duda alguna es como vos decís, que el tipo que se levanta a hacer su rutina no está pensando en dominar al resto del mundo, pero las naciones existen. Los grupos económicos existen, las Fuerzas Armadas existen. Ahí tengo una matiz de diferencia, porque yo tengo el convencimiento de que en el poder se tejen otras cuestiones que no las nacionalidades. Los Rothschild son más nación que anglo. Son más sion que anglo. Y digo los Rothschild por decir un exponente, ¿no? Pero hay muchos otros, sin duda. Y cuando hablamos con Denis sobre la Reserva Federal, hablábamos que la Reserva Federal es una entidad privada y extranjera. Yo tengo un artículo escrito allá por el 2010 que es la Reserva Federal es Estado extranjero enquistado en los Estados Unidos. Pero bueno, cerremos con Malvinas. Yo te agradezco muchísimo la entrevista, ya estamos pasados del tiempo. Y te invito formalmente a que sigamos tratando estos temas. ¿Cómo no? Más allá de las fechas. Porque si no, la simbología no está mal, pero que pase de lo simbólico a lo real, ¿no? Y lo cotidiano. Perfecto, hay que militarlo todo el año. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias por invitarme. Al contrario. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia